Bueno, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. Quien les habla, les saluda, es el ingeniero Luis Cruzado. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy relevante, sobre todo, concerniente al desatado de roca, ¿no? Nosotros sabemos de que el desatado de roca en minería es uno de los temas, se podría decir, más peligrosos y que han desencadenado en los últimos años muchos accidentes, ¿correcto? Entonces, quien les habla, les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. Vamos a comenzar. A ver, caída de roca. Si bien es cierto, en los últimos 3 años se ha registrado una tendencia a la baja en los accidentes laborales por caída de rocas o liberación de gases tóxicos en el sector minero, comentó Ronald Mesa, ingeniero senior de seguridad y salud ocupacional en Compañía Eléctrica El Platanal, en conferencia magistral para el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Son cada vez menos frecuentes las eventualidades por desprendimiento del macizo rocoso debido a la mayor especialización de los estudios geomecánicos, justamente para el control de la estabilidad de la zona, así como también las eventualidades por fuga de gases nocivos debido a la implementación de modernos sistemas de ventilación, explicó. No obstante, exhortó a tomar todos los controles para la prevención de descargas eléctricas en interior mina, de proyecciones de fragmentos volantes y ondas aéreas de confusión en la voladura y de imperfectos mecánicos en la flota de vehículos, pues la ocurrencia de cualquiera de estos puede implicar hasta 30 pérdidas humanas. Anteriormente se solía invertir entre 1 y 2% en acciones de seguridad y salud en el trabajo. Hoy ya no existe un mínimo de gastos para estos fines, pues es más importante la planificación de presupuestos operativos que consideren programas de seguridad para llegar a una visión de cero accidentes con el capital que sea necesario, expresó. Más allá entonces de las cifras, Ronald Mesa destacó el rol del líder de la seguridad y la salud ocupacional, quien primero debe de caracterizarse por su inteligencia emocional, escucha activa y comunicación verbal y no verbal efectiva para trasladar a sus subordinados la importancia de la prevención y lograr que ellos lo interioricen como filosofía de vida. Entonces, en primer lugar, el líder debe de cuidarse a sí mismo informándose de las normas del área, usando equipos de protección y manteniendo su distancia a las zonas de peligro, y después recién podrá velar por el cuidado de sus compañeros. Lógico, averiguando sobre sus actividades, interviniendo en el momento oportuno y aportando sugerencias, dijo, sumado a lo anterior, el ingeniero senior de la compañía eléctrica El Platanal advirtió no caer en el error del liderazgo abusivo donde se adopta un comportamiento hostil para culpar al equipo de trabajo, o en el error del liderazgo pasivo donde no está disponible y se espera que el problema sea grande para tomar una decisión. Debemos sobre todo aspirar a ser líderes transnacionales para comunicar los objetivos a los trabajadores y supervisar activamente su evolución, proporcionando retroalimentación, recompensar el éxito y corregir el desempeño deficiente, y mejorando así el cumplimiento de la gestión de seguridad y salud laboral, y reduciendo, lógico, la tasa de accidentes, acotó, ¿no? Entonces, es muy importante tener en consideración. Si bien es cierto, los accidentes, como indica acá el especialista, se está disminuyendo, aún no podemos de una u otra forma bajar los brazos y pasar desapercibido estas acciones que se dan en minería subterránea cuando realizamos el desprendimiento de roca, ¿no? Entonces, el desatado de roca se da justamente como característica y demanda de las acciones o del trabajo que se hace en minería subterránea, y que de una u otra manera implica una serie de peligros y una serie de riesgos que anteriormente han venido, lógico, cobrando
la vida sobre todo de muchas personas, ¿correcto? ¿Qué nos indican acá con respecto a las estadísticas? En los últimos 20 años, el sector minero se ha visto afectado por una serie de accidentes mortales y estos accidentes mortales han traído consigo mismo un número determinado de víctimas, ¿correcto? Desde el año 2000 hasta inicios prácticamente del 2022, es decir, el primer trimestre del 2022, tenemos registrados 990 accidentes mortales, ¿correcto? 990 accidentes mortales. Estos 990 accidentes mortales se han dado justamente como resultado de distintas eventualidades o distintas actividades que se desarrollan, sobre todo en la minería, llámese minería subterránea y minería superficial. La minería subterránea entraña muchas más actividades de alto riesgo que la minería superficial. Entre ellos tenemos pues el famoso desprendimiento de roca y el famoso gaseamiento, ¿correcto? Entonces, durante estos últimos 20 años, de actividades en el sector minero, se han venido presentando 990 accidentes mortales que han cobrado la vida de 1.134 víctimas, ¿correcto? 1.134 víctimas. Acá, por ejemplo, tenemos una estadística clara de cómo prácticamente se ha venido evolucionando el número de accidentes mortales por empresas mineras, por ejemplo, tenemos acá, por contratistas mineros y por empresas conexas, ¿correcto? Como empresas conexas. Entonces, tenemos acá un total prácticamente de 1.134 accidentes, perdón, 1.134 víctimas. De los 1.134 víctimas, observamos que 400 corresponden a las empresas mineras, 131 corresponden a las contratistas mineras y 103 corresponden a las empresas conexas, ¿no? Una empresa conexa es una empresa que se dedica a brindar un servicio al sector minero en donde de una u otra manera el servicio que brinda complementa el estilo de vida que una persona debe de llevar en el sector minero, como es el tema de hospedaje, el tema de alimentación, el tema de vigilancia. Sus servicios de estas empresas conexas no están directamente relacionadas a la producción, pero son complementarias, repito, para poder conllevar el régimen habitual que tenemos en minería. Mientras que en las empresas mineras son empresas que brindan el servicio y están íntimamente ligadas con la producción de la mina, ¿no? Llámese explotación, exploración, transporte, almacenamiento, extracción, etcétera, ¿no? Y las empresas mineras, lógico, es una empresa que tiene adjudicado, en este caso, un denuncio minero y por derecho tiene en este caso la potestad para poder explotar, ¿no? Entonces, si nosotros juntamos el número de víctimas que se han producido en las empresas conexas, empresas mineras y contratistas mineros, llegamos a un total de 1.134 víctimas, de los cuales, lógico, nos sorprende que la mayoría de víctimas están concentradas en los contratistas mineros. ¿Y por qué en los contratistas mineros? Porque son estas empresas que hacen que su personal se exponga más a los peligros y a los riesgos, a diferencia de las empresas conexas. Entonces, las empresas mineras contratan a otras empresas para que hagan, lógico, el trabajo difícil, ¿no? De una u otra manera, al hacer el trabajo difícil, el personal de la empresa minera también se ve expuesto y por tanto también se ven afectados, ¿no? Como tenemos acá, los accidentes por empresas mineras tenemos 400 y por contratistas tenemos 631. Luego observamos acá que las actividades que aún siguen de una u otra forma afectando a los trabajadores sigue siendo el desprendimiento de rocas, ¿no?
choques contra o atrapados, que representa el 28% de la accidentabilidad, seguido del tránsito de golpes por vehículos, que representa el 10%. Luego tenemos la caída de personas, que representa el 9%. Luego tenemos atrapado por derrumbes, deslizamientos o desmontes, que representa el 7%. Y luego tenemos, lógico, el tema, en este caso, de las intoxicaciones, las asfixias, las absorciones, las radiaciones, que representan pues un 5%, y otras actividades que han llevado también al tema de la accidentabilidad representan un 41%, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes de que aún el desprendimiento de rocas sigue siendo una preocupación constante en el trabajo en minería subterránea, ¿no? Porque estamos trabajando pues bajo condiciones extremas, metiéndonos a un túnel y teniendo, en este caso, como exposición constante a que el techo o las paredes se puedan desprender. Para nosotros poder en realidad tener un control adecuado para el desprendimiento justamente de estas rocas, tenemos que realizar una serie de estudios. Una de esos estudios a los cuales nosotros tenemos que darle mucha hincapié es el estudio geomecánico, ¿no? El estudio geomecánico es el área que se encarga justamente del estudio de las propiedades mecánicas, de las propiedades hidráulicas y de ingeniería de los materiales provenientes justamente de la tierra. Se investiga el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar, lógico, sus propiedades y diseñar las cimentaciones o sostenimientos adecuados de acuerdo al tipo de roca. Hola, soy Irishana y hoy hablaremos de geomecánica, así que acompáñenme. La geomecánica integra diferentes aspectos como la mecánica de rocas, la geología, la geofísica, la petrofísica, la interpretación de imágenes y la ingeniería, logrando así el desarrollo óptimo para la producción económica y segura de recursos. Importante: la descripción y caracterización del macizo rocoso es de vital importancia, ya que todos los cálculos que se desarrollarán estarán basados en un estudio previo de campo. ¿Y qué es un macizo rocoso? Es un medio discontinuo y heterogéneo, conformado en conjunto tanto por bloques de matriz rocosa y distintos tipos de discontinuidades que afecten al medio rocoso. Matriz rocosa es el material rocoso que ocurre sin discontinuidades, es decir, que son los bloques de roca intacta que ocurren entre las discontinuidades de la roca. Discontinuidades constituyen planos de debilidad que controlan el comportamiento geomecánico de los macizos rocosos, porque condicionan el mecanismo de deformación y rotura ante los esfuerzos. Tipos de discontinuidades. Encontramos diaclasas o juntas, estratos, zonas de corte, diques, planos de foliación, contacto litológico y venillas.
Definitivamente, después de cada voladura y a lo largo de todo el ciclo del minado, las rocas son alteradas debido a los factores geológicos, ambientales y altas presiones a las que el terreno es expuesto durante el minado. ¿Y después del disparo, qué sucede? Geológicamente, el macizo rocoso queda desestabilizado. Hay presencia de polvo, gases tóxicos y mucha roca esparcida. Este primer momento es particularmente crítico porque las rocas están muy inestables. La inspección después de la voladura es vital. Ciclo minero de trabajo. 1. Ventilación y regado. La primera etapa del minado es la ventilación y regado, los mismos que remueven el polvo fino y sus pequeñas partículas de aire y disuelven los gases nitrosos producto de la voladura. Mientras ingresamos, debemos estar seguros debajo de una zona sostenida y así cuidadosamente inspeccionar todo el área en busca de una señal de desprendimiento o cualquier cambio notorio. Observemos detalladamente. El regado reduce la presencia de polvo. Además, permite visualizar la roca suelta en el techo y hastiales. Es importante revisar el frente para ver si hay tiros cortados o tiros fallados. Si hubiese, se debe recargar los taladros y dispararlos tomando todas las medidas de seguridad. Nunca perforar en o al lado de tiros cortados. 2. Desatado. Una vez el área ventilada y regada, se procede con el desatado. El desatado de rocas es el procedimiento más importante para evitar las caídas de rocas. Se realiza con la ayuda de una barretilla que se encuentre en perfectas condiciones y que sea adecuada para la labor. Debes escoger la barretilla en función a la altura de la labor y verificar su buen estado. Además, se debe contar con 2 juegos de barretillas en cada labor. La barretilla sirve para golpear la roca y establecer a través del sonido si se trata de una roca sólida o suelta. El sonido metálico nos indica que se trata de una roca sólida. El sonido hueco nos indica que se trata de una roca suelta. Si es así, la barretilla ayudará a desatar las rocas sueltas. La posición del minero para el desatado debe ubicarse en un ángulo no mayor de 45 grados sobre el punto que va a desatar. El desatado siempre se hace de 2, uno observa y el otro desata. Así vamos cuidándonos uno al otro. El procedimiento se realiza en avanzada, empezando por el lado más seguro hacia las zonas donde se ha realizado la voladura. Es importante revisar el área desde diferentes ángulos. 3. Sostenimiento. El sostenimiento es una tarea de gran complejidad donde el fin principal es garantizar la seguridad y la eficiencia de nuestro trabajo. Para mantener las estabilidades de las labores, será obligatorio instalar y mantener el sostenimiento de acuerdo al diseño establecido en el plan de minado. Durante el sostenimiento es común que la roca se mueva y caiga mientras se taladra. Muchos accidentes suceden durante el sostenimiento. Hay que estar atentos y alertas y no dejar de desatar. Es importante colocar todos los pernos split set que se han indicado por fila, según el diseño establecido. 4. Limpieza del área. Consiste en remover el material disparado, fuese mineral o desmonte, despejar siempre el área de trabajo y no exponerse al tránsito de equipos. 5. Perforación. Para la perforación se utilizan equipos de gran performance y avance, como es el Jumbo, que nos permite realizar trabajos seguros y de gran calidad. Recordemos una vez más que el desate sigue siendo parte de este proceso. Una vez perforada la roca, se prepara el frente para ser cargado, pero siempre con el correspondiente desatado. Es importante recordar que el explosivo solo puede ser manipulado por personal capacitado.
Evaluación geomecánica GCI. La tabla geomecánica sigue 4 pasos. Paso 1. Condición estructural. Paso 2. Condición de resistencia. Paso 3. Asociado al GCI propiamente. Paso 4. Asociado al tipo de sostenimiento. Ahora lo que vamos a ver es sacar el RQD de forma lineal. La regla nos pide que sea 1 metro. Entonces, en toda esta línea tenemos 1 metro y contamos cuántas fracturas tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 6 a 11 fracturas, con un RQD de 75 a 90%. En este caso no hemos traído un martillo de Smith, así que vamos a usar una picota para ver la resistencia. Es una roca dura y si revisamos la tabla de dureza, La muestra se rompe con más de 3 golpes de picota. Como resultado obtenemos una roca 2 fracturada y buena. Si el resultado estaría dentro de esta área, se tomará en cuenta los factores influyentes. Ejemplo, si la roca varía entre 2 y 3A y se presenta un factor influyente, esta se clasificaría como 3A. En función al resultado, determinamos el mejor sostenimiento, sabiendo si es una labor permanente o temporal. ¿Puedes ver? Regular la roquita, siempre hace con cañitas, ¿no? Tienes filtración de agua. Ya. Papi, acá tú vas a colocar sostenimiento. ¿Sí? Cada 4 pernos perforados tú le sacas. Cada 2 pernos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Ya, ¿con qué barretilla? Oye, por el tema de la altura, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú estés perforando acá el sostenimiento, ¿se desata roca también o no se desata? Se desata, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener la barretilla cerca. Entonces, de acuerdo a la definición, vamos a ver que la geomecánica en sí es el área en que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas e intangibles e ingenierieles de los materiales provenientes de la Tierra. Se investiga el suelo y las rocas por debajo de las superficies para determinar sus propiedades y diseñar su cimentación, ¿correcto? ¿Qué cosa es una tabla geomecánica? También como hemos visto en el video. Estas tablitas geomecánicas nos ayudan a escoger, mejor dicho, en primer lugar nos ayudan a identificar y a clasificar qué tipo de roca o con qué tipo de roca nosotros vamos a trabajar. En base al tipo de roca que ha sido clasificado y evaluado, se clasifica y se determina el tipo de sostenimiento. Entonces es una herramienta de trabajo de campo y sirve para caracterizar el macizo rocoso, identificando el tipo de roca al que pertenece. Determinar el tiempo de autosoporte sin sostenimiento que pueda permanecer la excavación sin colapsar
y seleccionar el tipo de sostenimiento a aplicarse en esa labor de acuerdo a las características del macizo calculados según, lógico, la cartilla como tenemos, ¿no? Entonces, los sistemas de clasificación geomecánica, estamos hablando, estos sistemas más conocidos para la clasificación geomecánica de la roca son los siguientes. El sistema RQD, por ejemplo, el sistema RMR, MR, el sistema Q y el más conocido es el GSI, ¿no? Por sus siglas en inglés tenemos ahí. Entonces, estas clasificaciones geomecánicas o estos sistemas se emplean o utilizan justamente para clasificar, mejor dicho, el tipo de roca al cual nosotros nos vamos a exponer y en base a la clasificación y al tipo que nosotros hayamos identificado, vamos a colocar el tipo de sostenimiento adecuado. Recuerden de que si en un sostenimiento nosotros tenemos las famosas cimbras o tenemos malla o chocre, es porque se ha determinado de acuerdo al tipo de roca. O sea, el tipo de sostenimiento es de acuerdo al tipo de roca. Y para conocer el tipo de roca, tengo que aplicar cualquiera de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema RQD, nos está indicando en este sistema se determina la calidad de la roca masiva in situ, utilizando la calidad de muestras de perforación, la calidad de muestras de perforación diamantina, en este caso, los sondajes, mejor dicho, ¿no? Que tenemos ahí. Luego tenemos el sistema RMR, que determina la calidad del macizo rocoso valorado de 1 a 100 y se obtiene dando valores numéricos a diferentes propiedades de la roca, ¿no? Por ejemplo, tenemos una clasificación cuando la roca es muy buena, tiene un valor o un puntaje de 81 a 100. Cuando es buena, tiene un puntaje de 61 a 80. Cuando es normal, tiene un puntaje de 41 a 60. Cuando es malo, tiene un puntaje de 21 a 40. Y cuando es muy malo, es mucho menor a 20, ¿no? Como tenemos acá. Entonces, muy importante tener en consideración todos y cada uno de estos puntos dependiendo el tipo de sistema que nosotros estemos empleando, ¿correcto? Entonces acá tenemos una tablita de justamente este sistema RMR que te da de acuerdo que te da de acuerdo a la clasificación numérica de los tipos y lógico también de acuerdo también al estado de las fisuras, la presencia de aguas subterráneas, etcétera. Tenemos el sistema Q también, que estima la fortificación de túneles en función del índice Q de calidad geotécnica, definido como Q es igual a todas estas letras que tienen lógico su correspondiente criterio, donde el RQD puede variar de 0 a 100. El JN es el coeficiente asociado al número de estructuras presentes en el macizo rocoso. El JR, de acuerdo al coeficiente asociado a la rugosidad de las estructuras presentes en el macizo rocoso. El JA es el coeficiente asociado al grado de alteraciones de las estructuras presentes en el macizo rocoso. El JW es el coeficiente asociado a las condiciones de aguas en estructuras presentes también en este macizo rocoso, el SRF, que son los coeficientes asociados a los efectos de las condiciones de los esfuerzos de este macizo rocoso. Entonces, el producto de todo lo mencionado te va a dar un valor, ¿correcto? Entonces, ese valor es muy importante analizarlo de acuerdo a este sistema conocido como Q. Luego contamos con el sistema JSI, el sistema más conocido, ¿no? El que se emplea. No te digo que sea el más importante, pero de repente sí el más usado. Se estima la resistencia del macizo rocoso en diferentes condiciones geológicas, ¿no? Este índice de calidad geotécnica
se determina en base a dos parámetros que definen la resistencia y la deformabilidad de los macizos rocosos. El índice GSI puede tomar los valores entre 0 a 100, lo que permite definir las clases de macizo rocoso, ¿no? Hay 5 clases y cada clase, por ejemplo, tiene un criterio. La clase 1 es muy buena porque tiene un GSI mayor a 80 pero menor a 100. La clase 2 es buena porque tiene un GSI mayor a 60 pero menor a 80. La clase 3 es regular, tiene un GSI mayor a 40 y menor a 60. Luego tenemos la clase 4, que es mala, porque tiene un GSI mayor a 20 y menor a 40. La clase, en este caso, 5, es muy mala porque tiene un GSI, en este caso, mayor a 0, pero menor a 20, ¿no? Como tenemos ahí. Entonces, es importante también que dentro de este sistema se utilicen las tablas, ¿no? Las tablas GSI, que sirven también para determinar, la determinación del GSI se hace a partir de la tabla 1, a la que se ingresan dos puntos diferentes, ¿no? Que es el ingreso horizontal y el ingreso vertical. Cuando tenemos ingresos horizontales referentes al tamaño y el entrabamiento del bloque, composición y estructura, y el ingreso vertical es referente a las condiciones de las discontinuidades que se pueden presentar en la roca. Entonces se converge posteriormente en el valor del GSI dispuesto en las líneas diagonales, ¿no? Tal como tenemos, por ejemplo, en este diagrama, ¿correcto? Entonces, las metodologías de aplicación. Tenemos, por ejemplo, en la tabla de sostenimiento según la clasificación GSI. Aquí lo que hace es que consta de dos grandes parámetros estructurales, en este caso, que son estructura y condiciones superficiales, y cada uno de los 4 dominios característicos que determinan la clase de roca observada y a su vez el tipo de sostenimiento que debe de aplicarse, el cual se describe en el recuadro superior. Los dominios de estructuras son el F, el MF, el IF y el T, que son dominios de condiciones superficiales, en este caso el MB, el B, R y el P, ¿no? Para determinar o para definir los parámetros de estructura, se deben de realizar, en este caso nos indican mediciones con wincha en el frente o paredes de la labor, y determinar el promedio de fracturas por metro que se presentan. Por ejemplo, si se tiene entre 2 y 20, la clasificación sería muy fracturada, ¿no? Una MF. Entonces, es importante también que para definir los dominios del parámetro de condiciones, se trata primeramente de romper, de indentar la roca en la picota, luego se observa la presencia de oxidación, anillos o bitumen en las fracturas y su forma rugosa, ondulada o plana, lisa, rugosa o plana, pulida con estriaciones. Una vez obtenidos los dominios de estructura y condiciones, se ubica en el cuadro su clasificación definida y con el tipo de soporte que está lógico asociado, ¿no? Entonces, el tipo de soporte que nosotros tengamos en una excavación de un túnel va a ser de acuerdo al sistema geomecánico que nosotros estemos empleando, ¿no? El más empleado, se podría decir, no tal vez el más importante, pero sí el más empleado, son estas tablitas de los modelos GSI, ¿no? Que nos indican acá, por ejemplo, tener en cuenta las condiciones superficiales y las estructuras que se pueden dar a medida que se clasifica o se evalúa la roca por sus características de fisuras y discontinuidades que puedan dar y que da consigo un tipo de sostenimiento específico para determinadas características.
saluda Guillermo Rodríguez. Para esta ocasión vamos a explicar la clasificación geomecánica GSI. Es una clasificación geomecánica bien importante que toma en cuenta dos parámetros. El grado de fracturamiento, que es la condición de la estructura, que está asociado básicamente a lo que es la cantidad de fracturas por metro lineal, por una parte, y como otra parte también toma en cuenta la condición de la estructura, básicamente ligado a la resistencia de la masa rocosa. Bien, para eso tiene una secuencia de uso. Sociedad Minera Corona, como ustedes pueden apreciar aquí en mi mano, cuenta con dos tablas geomecánicas, conforme con dos tablas geomecánicas. Ha indicado que tenemos tabla geomecánica para labor permanente, conforme, y otra tabla geomecánica para labor temporal. Son dos tablas que están asociadas, ¿no? Ahora, ¿por qué es que se ha dividido, ¿no? Una labor permanente y una labor temporal. Básicamente está asociado al tiempo de duración de la excavación, ¿no? Si la excavación es de larga duración, para el caso de Sociedad Minera Corona, 10 años, estaríamos hablando de una labor permanente, conforme. Más si la labor es de corta duración, como por ejemplo un tajo, tendríamos que usar la tabla temporal. ¿Correcto? Esas son las dos tablas, ¿no? Ahora, para usar la tabla geomecánica, contamos aquí en la minera con la metodología de los 4 pasos, ¿no? Es una metodología creada para poder facilitar al uso de la tabla geomecánica, ¿no? Entonces yo ahora en una pizarra le voy a mostrar cuáles son esos pasos y de una manera práctica también con el terreno que tenemos aquí, vamos a explicar cómo es el uso, ¿no? Bien, la tabla geomecánica sigue 4 pasos, ¿correcto? 4 pasos. ¿Cuáles son esos pasos? Como paso número 1, tenemos el sector de la estructura, ¿no? O sea, la condición de la estructura vamos a analizar acá. Condición de estructura. El paso 2 está asociado a la condición de resistencia, ¿correcto? Paso 3 asociado al GSI directamente, y como paso último, el paso 4, asociado al tipo de sostenimiento, ¿correcto? Pues esos son los 4 pasos importantes que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Sector número 1, paso número 1, condición de estructura. Paso 2, condición de resistencia. Paso 3, el tipo de GSI. Y como paso 4, el tipo de sostenimiento, ¿no? Eso cómo está, digamos, dado en la tabla geomecánica. Ahora les muestro. Aquí se me puede ayudar la cámara. Tenemos enfocado aquí la tabla geomecánica. Conforme vamos a trabajar con la tabla geomecánica permanente. Nos dice mecánica permanente. Y la tabla geomecánica tiene 4 sectores, ¿no? Sector número 1, de donde dice la condición de estructura. O sea, este es todo el paso número 1. Aquí vamos a trabajar primero con este sector. ¿Conforme? Sector número 2, la condición de resistencia. Condición de resistencia. ¿Conforme? Sector número 3, que es el paso número 3, los GSI. Donde dice acá, por ejemplo, moderadamente fracturado bueno, muy fracturado regular. Todos estos son asociados al paso 3 y son los valores GSI. Y como último paso, el paso 4, tipo de sostenimiento de este sector, ¿no? Entonces 4 pasos. Paso número 1, lo puedo ir marcando, permítanme. Ustedes también en sus tablas pueden ir marcando. Sector número 1, paso número 2, o sector 2, paso 3, y por último, el 4.º paso. Conforme esa es la secuencia importante que ustedes deben seguir de manera, digamos, sistematizada, o sea, paso tras paso, no saltarse ni adelantarse. ¿Conforme? Esos son los 4 sectores que hay que trabajar. Bien, cada paso tiene sus consideraciones que ahora le vamos a ver en terreno. Bien, vamos a realizar ahora el paso número 1. El paso número 1, como ustedes saben, es la condición de estructura, ¿no? Vamos a ver la cantidad de fracturas por metro lineal que tenemos.
o su otra forma con el método gráfico. Vamos a hacer primero con el método de contar fracturas por metro. Para eso tenemos, ¿no? Marcamos con un flexómetro 1 metro, tenemos esta marca que está aquí, la cámara acompaña, y el metro más o menos tenemos hasta este sector acá, correcto, 1 metro aquí, ¿no? En ese metro contenido comenzamos a contar la cantidad de fracturas por metro que tenemos. Por ejemplo, acá tenemos una fractura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fracturas y acá una más, posiblemente 14. O sea, estaríamos hablando de 14 fracturas por 1 metro, ¿no? Nos vamos a la tabla geomecánica. Fíjense aquí. A este sector, a ver, la cámara me acompaña. Y tenemos aquí la cantidad de fracturas por metro, ¿no? Por ejemplo, si mi roca es levemente fracturada, tendríamos de 2 a 6 fracturas por metro. ¿Conforme? Si tenemos de 6 a 12 fracturas, sería moderadamente fracturado. De 12 a 20, muy fracturado, y más de 20, intensamente fracturado. Entonces, como tenemos 14, nos estaría saliendo muy fracturado. ¿Correcto? Muy fracturado. Ese es el paso número 1. La otra forma de utilizar el paso número 1 es mediante el método gráfico. Por eso, también se les ha alcanzado este formato, y en el formato se ven las caras, ¿no? de la masa que estoy evaluando. Entonces, ¿cómo hacemos? Vemos en macro todo el sector aquí, ¿no? Vemos todo el macro. Y después comparamos en uno de los 5 tipos cuál se le parece bastante. Por ejemplo, acá no tiene muchas fracturas, podría ser ese como allá. Aquí se ve bancos súper grandes, ¿no? Que tenemos en la parte alta, ¿no? Pero en la parte baja no hay eso. Después una roca que está así más alterada, más fracturado, que podría ser como eso, una roca más molida, y arena ya. Entonces, si yo veo aquí, esa roca prácticamente está como muy fracturado. ¿Conforme? Muy fracturado. El primer paso. Bien, entonces ya tenemos el primer paso ya realizado, ¿no? Para saber el segundo paso es la resistencia. Para eso nos vamos a acompañar bien de una picota de geólogo, como tengo acá en mi mano, o una barretilla que pueden también tener en la labor del personal. Para eso, ¿cómo hacemos? Buscamos en nuestra cara una arista, como la parte aquí, y en la arista, no en este sector, no así, ni con la punta, sino en una arista comenzamos a golpear y vemos en cuántos golpes se rompe. Uno, o sea, de 1 o 2 golpes más está aquí. Está rompiéndose, ¿no? Entonces, si la roca se rompe en 1 o 2 golpes, nos vamos a la tabla geomecánica, en el sector del paso número 2, este sector que está aquí, lo volteo, a ver, acompáñame la cámara, y vemos. La roca dice que es bueno cuando se rompe con varios golpes picota. ¿Ya? Es regular cuando se rompe en 1 o 2 golpes picota. Es pobre cuando se indenta, dice, superficialmente, y muy pobre cuando se indenta profundamente. Bien, mi roca se ha roto con 1 o 2 golpes, entonces es regular. Entonces ya hemos avanzado 2 pasos ya, ¿no? Paso número 1 y paso número 2. Ahora, solamente como explicación, para que puedan ustedes diferenciar entre una roca pobre y una roca muy pobre. La roca muy pobre sería, mira, me acompaña en la cámara, así como esto, arena. En cambio, para que una roca sea pobre, tú le picas con la picota o la barretilla y se hunde un poco, como si esto fuera madera. Entonces, esto sería pobre y este sería muy pobre, no habría forma de poder confundirse, ¿correcto? Eso también es un tema que tienen que tener en cuenta. El paso número 3, simplemente, repetimos, es interceptar el paso número 1 y el paso número 2, ¿correcto? Para el paso número 1 nos ha salido muy fracturado, el paso número 2 nos ha salido regular. El paso 3 simplemente es interceptar, ¿no? Muy fracturado con regular se encuentran en este sector. Me sale color azul, color verde. Bien, color azul y color verde. Ese es el tercer paso. Ahora, el paso cuarto simplemente es elegir nada más. Nos vamos al sector del paso cuarto que está acá en la parte alta. Correcto, y buscamos los colores. Perno sin malla, verde. Azul, me dice perno con malla. Me da 2 opciones de elegir, ¿no?
¿Cómo se elige eso? ¿En función a qué? ¿A qué criterio? ¿No? También se les ha explicado en las diapositivas, que ahora mismo les puedo volver a repetir. Vemos así en ambos, algunos casos aparecen así, ¿no? La tabla, el paso 3, y una línea muy regular, ya muy fracturada regular, y acá me sale color azul, color verde, ¿no es cierto? Entonces, voy a elegir el color azul, la parte baja, cuando hay factor influyente. Factor influyente, ¿correcto? Y si no hay, tomo el de arriba. O sea, aquí no hay factor influyente. No hay factor influyente, ¿correcto? Entonces, en nuestro caso, habría que preguntarse entonces, ¿qué es un factor influyente? ¿No? ¿Qué es un factor influyente? Un factor influyente es, como ustedes han podido ver, condiciones que aparecen en la masa rocosa que no están consideradas en la tabla geomecánica. Hasta el momento que hemos considerado para uso de la tabla geomecánica, solamente el grado de fracturamiento y la resistencia. Pero imagínense por ejemplo que apareciera demasiada agua, mucha agua apareciera, o mucha presión de roca, ¿no? Entonces eso ya es considerado factor influyente. Por ende, tendría que utilizar la corrección y tendría que usar el color de abajo, ¿no? ¿Ya? Esas son algunas consideraciones que deben ustedes tener en uso de la tabla geomecánica. Bien, sería todo. Gracias. Entonces, como ustedes habrán visto, la clasificación para el tipo de sostenimiento es de acuerdo a la evaluación que tú haces empleando uno de los sistemas para la roca, ¿no? Para que tú puedas saber qué características tiene. Entonces, nos arroja, en este caso, un tipo de sostenimiento adecuado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de desate de roca, el desate de roca viene a ser un procedimiento en primer lugar, ¿ya? Es un procedimiento o son los pasos a seguir para realizar de manera adecuada una tarea. ¿Qué cosa es un estándar? Es la manera de cómo se debe de realizar los pasos a seguir, lógico, en el determinado procedimiento. Entonces, ¿qué cosa es un desate de roca? El desate de rocas no es más que el mecanismo por el cual se detecta de forma oportuna las rocas sueltas en los techos y en los hastiales de la labor y sobre todo se procede a eliminarlos, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos de proceder a eliminarlos? Porque si nosotros no desatamos o no lo hacemos, esa piedra o esa roca en el techo puede caer en cualquier momento. O sea, no tuviéramos nosotros el control de saber en qué momento esa roca suelta pueda caer. Y eso es muy peligroso. Entonces, bajo ese criterio es que nosotros nos adelantamos y con una barretilla desatamos, ¿no? De esa manera tenemos el control sobre la piedra y sabemos que en ese momento va a caer, ¿no? Tenemos el tipo de desatado de rocas, tenemos los tipos mecanizados y los tipos manuales, ¿no? Mayormente los tipos mecanizados para el desatado se utilizan los skylers, los jumbos, los desatadores. Para el tipo manual de desatado se utiliza en este caso las barretillas de punta y de cuello, ¿no? Entonces, bajo esos dos criterios tenemos que emplear las diferentes técnicas, ¿no? O estrategias. Cuando es mecanizado se utiliza el skyler, los jumbos desatadores, y cuando es un desatado manual se utiliza en este caso las barretillas de punta y sobre todo de cuello, ¿no? Entonces son muy importantes. Entonces tenemos aquí, en este caso, ¿no? Tenemos acá un jumbo desatador. En este caso tenemos un desatado mecanizado
automatizado y aquí tenemos un desatado manual, ¿correcto? Tenemos que conocer, y es muy importante, los tipos de roca que se suelen presentar, por ejemplo, ¿no? Tenemos las rocas ígneas, las rocas sedimentarias, tenemos las rocas metamórficas, etc. Las rocas ígneas son las rocas ígneas son productos del enfriamiento y solidificación del magma. Pueden ser plutónicas o intrusivas y volcánicas o extrusivas, nos están indicando. Las rocas sedimentarias, tenemos acá, son las rocas originadas a partir de la consolidación y a través de los estratos por fragmentos de las rocas y de los restos de plantas y también de los restos de animales también, ¿no? Tenemos también las rocas metamórficas que resultan de la transformación, mejor dicho, de las rocas preexistentes y que han sufrido, lógico, los ajustes estructurales y mineralógicos bajo ciertas condiciones físicas o químicas o una combinación de ambos, como son en este caso la temperatura, la presión y o la actividad química de los fluidos, es decir, los agentes metamórficos. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, por favor? Estamos nosotros Sí, bien. profesor. Adelante, caballero. Profesor, tengo algunas preguntas. Una sería, la tarjetilla geomecánica, en este caso se usa tanto en la parte de minera subterránea como externa, o sea, ese estudio se hace tanto en el socavón dentro, así como en la parte externa. Así es, porque mayormente nosotros lo que siempre buscamos es tener un sostenimiento adecuado en la parte interior de la mina, pero también sirve para, en este caso, como ya le había estado explicando mi ingeniero, para conocer los tipos de roca de manera superficial que también se pueden tener, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, caballeros, damas? Profesor, una consulta. ¿Con qué regularidad se hace este tipo de proceso, ¿no? De estudio de rocas? Y Es, bueno, yo siendo un supervisor de seguridad y en este caso, como le decía, ¿no? ¿Cómo puedo yo estar consultando? ¿Hay un documento especial que nosotros pedimos como un checklist de repente para poder determinar la validación del trabajo? Claro, ese estudio, como ya lo habrán visto, lo hace el área de geomecánica, ¿no? Ellos determinan, por ejemplo, las características de la roca ya evaluada hasta cierto tramo de avance en el túnel donde se está trabajando. Y luego vuelven a realizar otra evaluación si es que el siguiente tramo sigue con las mismas características de la roca por ser la misma roca o ya varió, porque de tramo a tramo se puede ir cambiando las especificaciones y características de la roca y eso ya de una u otra manera cambiaría el tipo de sostenimiento que se va a emplear, ¿no? Pero lógico, eso ya lo lanza el área de geomecánica. Cuando nosotros realizamos una supervisión de seguridad, por ejemplo, en los trabajos en los trabajos subterráneos, exactamente también debemos de conocer el funcionamiento de estas tablas, el por qué estamos utilizando el sostenimiento indicado y cuáles serían en este caso los avances con respecto al desatado, que lógico eso está dentro del plan minado que lo hace el área de geomecánica, ¿no? Si no hubiese más Profesor, preguntas, señores, profesor, buenas vamos noches. Una adelante, pregunta. caballero. Eh, a pesar que tenemos los procedimientos y los estándares, según su experiencia, ¿qué es lo que nos lleva
a cometer de repente actos inseguros o por qué suceden los accidentes, ¿no? Porque se ve pues que el área de seguridad es una de las áreas de repente mejor implementadas, pero igual, o sea, se dan los accidentes, ¿no? Entonces quiero saber, según su experiencia, ¿qué es lo que nos conlleva a ello? Bueno, según mi experiencia, lo que yo les puedo decir que el tema de accidentabilidad, el tema de seguridad, ya deja de ser en cierta parte responsabilidad del área SOM. Si bien es cierto, las empresas invierten en los métodos para asegurar que nada suceda, pero recuerden de que el tema, se podría decir, mental y psicológico, también influye mucho en las decisiones que pueda tomar la persona. Por ejemplo, si un trabajador conoce muy bien el procedimiento de trabajo, conoce muy bien los estándares, pero de repente tiene problemas en su casa, ¿ya? Vamos a suponer que tiene problemas en su casa y los problemas en casa son problemas externos. Yo les hago la pregunta, ¿creen que esos problemas, esas preocupaciones puedan influir en su desempeño? Entonces ya estamos hablando de que los accidentes ya ha dejado de ser mucho, hace mucho tiempo también yo me di cuenta, un tema netamente de seguridad y pasa también por un tema del área de psicología, porque los accidentes no solamente se dan para las personas que no conocen, sino para las personas que a pesar de que lo conocen, no quieren hacerlo. O de repente para las personas que conocen, pero están pasando por problemas, eh, por problemas en casa, que esto puede influir en sus desempeños, ¿no? Entonces, el estado anímico, por ejemplo, de un trabajador, influye notarialmente en su desempeño. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota. En el 2014, a mí me llaman para realizar una investigación de un accidente en una mina, ¿ya? En esa mina tenían un régimen de 28 días de trabajo por 14 días de descanso. Y el accidente ocurrió en el día 26 de trabajo. Significa que esos dos trabajadores que cayeron por la chimenea, por una chimenea de 60 metros, y no adoptaron las medidas de prevención según la norma, según el estándar y el procedimiento, ellos fallecen 2 días antes de su bajada. Entonces, ahí lo que nos, simplemente a lo que nosotros llegamos en conclusión es que esas personas tenían experiencia, pero el tema de la ansiedad, a ti ya te hace bajar la guardia porque tú ya no estás pensando en el trabajo, estás pensando en tus días libres. Es por eso que ese régimen de 28 por 14 en esa mina lo tuvieron que cambiar por un régimen de 20 por 10 porque se demostró que la permanencia continua y de mucho tiempo en una zona como un socavón influye en el desempeño psicológico de la persona. Entonces, bajo esas circunstancias, como repito, nosotros como seguridad, como área, podemos implementar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de siniestralidades referidas a los accidentes, ¿no? De trabajo, pero mucho, mucho influye el desempeño del trabajador, ¿no? Y yo como siempre les digo a las personas, yo te puedo transmitir la información, te puedo de repente sensibilizar o tratar de sensibilizar, pero yo no sé cuál va a ser tu decisión cuando tú estés en el frente de trabajo, porque recuerda de que hay accidentes que ocurren a pesar de que el trabajador conoce los estándares, conoce los procedimientos, pero ya es un tema ya de actitud, no lo quiere hacer o simplemente es un tema psicológico, está perturbado mentalmente por los problemas, por las preocupaciones o por la ansiedad que puede estar pasando. Porque nosotros conocemos a mucha gente en la mina, somos compañeros, somos amigos, pero como dice el dicho, nadie sabe lo de nadie. Tú no sabes por qué problema esa persona puede estar pasando. Y esos problemas repercuten, repito, en el desempeño de la productividad de una persona, ¿no? Esa sería mi respuesta.
Gracias, profesor, muchas gracias. ¿correcto? Entonces tomamos un descanso y regresamos, por favor, de 10 minutos. Gracias. Desate de rocas. Tenemos acá lo siguiente. El desate de rocas es como ya habíamos observado acá, en el desate de roca es un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, es un procedimiento escrito de trabajo seguro, el desatado manual de rocas, en donde te indica cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir y con sus respectivos riesgos y sus medidas de controles, ¿no? Por ejemplo, acá nos indican los pasos en el trabajo. Inspeccionar el lugar de trabajo. Durante la inspección del lugar de trabajo, a cuáles riesgos nosotros nos exponemos? A las asfixias por falta de oxígeno, intoxicación por gases residuales, a los contactos con polvo microscópicos, al golpeado por rocas sueltas también, a la caída al mismo nivel. ¿Cuáles serían acá las medidas de control de riesgos? Encender los ventiladores auxiliares y abrir el aire comprimido y hacer las pruebas del fósforo, regar la labor para mitigar el polvo, párese bajo el techo seguro y observe con su lámpara la existencia de rocas sueltas, golpee con la barretilla el techo y los axiales para comprobar la estabilidad de la roca y la presencia de las falsas cajas, retirar también las herramientas y los materiales que podían causar caídas por tropezones o que pueden ser afectados por la caída de rocas producto del desatado. Otro paso en el trabajo, una vez inspeccionado el lugar, es seleccionar la barretilla de acuerdo a la altura de la labor. El riesgo sería golpeado por rocas que se deslizan por la barretilla o por estar dentro del área de influencia de la caída de las rocas. Las medidas para controlar los riesgos sería mantener la barretilla a un costado del cuerpo y con una inclinación aproximadamente de 45 grados. Con respecto, por ejemplo, al desatado de las rocas sueltas, el riesgo sería el golpeado por rocas sin desatar, el golpeado contra el piso por falsas cajas, el sobreesfuerzo, el tema de la ergonomía. Es muy importante las medidas para controlar los riesgos, para hacer caer las rocas sueltas en avanzada, palanquear con el extremo plano de la barretilla y comprobar el buen desate golpeando el techo y las axiales con el otro extremo de las barretillas, realizar la prueba del sonido. Una persona debe desatar y la otra debe de alumbrar alternadamente. En este caso también tenemos el tema de platear las rocas que se resisten a caer. Acá el riesgo es el golpeado por las rocas que no quieren caerse y el procedimiento es seguir, y el control es seguir los procedimientos para el plateado, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, en el caso, los sostenimientos de rocas vienen a ser los mecanismos por el cual se detecta oportunamente las rocas sueltas en los techos y las axiales de la labor y, lógico, se procede a eliminar, ¿no? Como ya se había indicado. Cuando hablamos, en este caso, de sostenimiento, un sostenimiento es un proceso esencial que forma parte de las operaciones unitarias en minería con la finalidad de proporcionar estabilidad en la zona de trabajo y así proteger la integridad de las personas y de los equipos. El diseño y la recomendación del sostenimiento se hace de acuerdo al requerimiento
sobre todo de la labor. Tipos de sostenimiento, tenemos el sostenimiento activo y el sostenimiento pasivo. Cuando hablamos de sostenimientos activos, es un refuerzo a la masa rocosa, aumentando la resistencia friccional entre los bloques que la componen y en donde los elementos de sostenimiento forman una parte integral de la masa rocosa, es decir, de pernos de roca. Cuando hablamos del sostenimiento pasivo, es un soporte diseñado para estabilizar la masa rocosa mediante el control del colapso progresivo o deformación justamente de las mismas, ¿no? Llámese en este caso los cuadros de madera, las cimbras o los choques, ¿no? Que tenemos aquí, un punto importante. Con respecto, por ejemplo, a los pernos de roca, tenemos acá los factores a considerar para su elección. Es la calidad de la roca, por ejemplo, la evaluación del tiempo de exposición de las labores a sostener, la capacidad de carga de cada una de las alternativas de anclaje, el análisis de factores de seguridad, el dimensionamiento de la labor minera, la evaluación de costos y los beneficios de la alternativa que se ha seleccionado, ¿no? Tenemos los pernos de anclaje cementados o con resina, tenemos las barras corrugadas o las barras helicoidales, tenemos una capacidad de estas barras mayor a las 15 toneladas, tenemos un diámetro original de 19-25 milímetros, un diámetro de perforación de 30-35 milímetros. La garantía de anclaje es muy buena y la eficacia es horas a días, ¿no? Split set que tienen una capacidad también de 8 toneladas, tienen un diámetro original de 39 milímetros, un diámetro de perforación de 36 milímetros. Hay una garantía de anclaje buena y una eficacia inmediata. Tenemos los Hydra Block que tienen una capacidad en este caso de 10 toneladas con un diámetro original de 41 milímetros, un diámetro de perforación de 32 en este caso a 38, un diámetro plegado de 29, una presión inflado de 25 megapascales, tiene una garantía de anclaje muy buena y una eficacia inmediata. En el tema de los Swelek, tienen una capacidad de 12 toneladas, un diámetro original de 41, una perforación de 32 a 38 milímetros, un plegado de 29 milímetros, una presión inflada de 30 megapascales, tiene garantías de anclaje muy buena y una eficacia también inmediata. Cuando tenemos en este caso el tema de la malla electrosoldada, en esta consiste pues en una cuadrícula de alambres, nos indican, de acero soldados, en sus puntos de intersección y es fijada a la roca mediante placas coladas sobre los pernos de anclaje ya instalados en este caso, ¿no? El tema también de las cimbras metálicas, que son estructuras fabricadas con vigas y perfiles metálicos, con la finalidad sobre todo de otorgar seguridad, ajustándose a la sección de la excavación, y es usada en labores que presentan gran dificultad durante el proceso de excavación, ¿no?, que nosotros tenemos. Los cuadros de madera es un sostenimiento utilizado en las labores horizontales e inclinados y su dimensión está de acuerdo al diseño de la labor. Pueden ser rectos, es decir, usados cuando la mayor presión procede del techo,
Puede ser cónicos, usados cuando la mayor presión procede de las hastiales, y pueden ser cojos, compuestos por solo un poste y el sombrero también que se puede dar, ¿no? En este caso tenemos acá los cuadros rectos, tenemos los cónicos y tenemos los cuadros cojos, ¿no? Tenemos acá. Accidente por caída de rocas. Datos generales de la ocupación del accidentado: es un perforista cargador. La fecha y hora del accidente fue el 25 de enero del 2013 a las 11:45 p.m. El lugar del accidente es el acceso del nivel 1570 en la rampa de perforación, distrito, provincia y departamento de Yascan, en Pasco. Y la descripción de la ocurrencia del accidente es de la siguiente manera: al perforista cargador accidentado y 4 trabajadores más se les ordenó efectuar orden y limpieza en el acceso del nivel 570, es decir, en la rampa de profundización. Luego de determinar dicha tarea, ingresó al Scuptran para limpiar la labor. Enseguida los trabajadores ingresaron y realizaron el desatado de la labor al haber observado un diaclasamiento en el lado derecho de la corona, siendo las 11:45 del 25 de enero del 2013, en circunstancias que el operador movía el brazo del jumbo para perforar el segundo taladro de arrastre. El perforista cargador ingresó al frente con una lámpara para luego posteriormente limpiar el área donde se perforaría el segundo taladro, y en momentos que se retiraba se desprendió un banco de dimensiones de 0.45 metros por 0.45 por 0.3 metros del techo de la labor, golpeándolo en el lado izquierdo de la cabeza. Inmediatamente fue auxiliado por sus compañeros de trabajo, quienes constatan que el perforista cargador, lógico, estaba sin vida, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas del accidente? Por ejemplo, tenemos el tema de fallas o falta de plan de gestión, ¿no? Acá, ¿qué cosas nos indican? Muy importante: el incumplimiento de las recomendaciones geomecánicas, por ejemplo, que señalaban que se debía colocar chocre, perno y malla electrosoldada. O sea, no se cumplió de acuerdo a lo indicado por el sostenimiento. La falta en temas relacionados a la identificación de peligros, evaluación de riesgos y los controles de estabilidad del terreno. También tenemos el tema, en este caso, del incumplimiento de los estándares operacionales en el sostenimiento justamente de la labor, ¿no? que se puede ir presentando. Las causas básicas: tenemos los factores de trabajo, en este caso el sostenimiento inadecuado para el tipo de roca, ya que solo se colocaron pernos y mallas electrosoldadas, cuando la recomendación geomecánica fue la de colocar chocres, pernos y mallas electrosoldadas, por ejemplo. En el caso de la supervisión y control eficiente, al no identificar los peligros y evaluar los riesgos durante los trabajos de desatado y sobre todo los trabajos de sostenimiento que se pueden dar. Las causas inmediatas: tenemos en este caso las condiciones subestándares, tenemos el terreno, el terreno incompetente y debilitado por el sellado de 2 cruces y disparos anteriores, la falta de sostenimiento preventivo adecuado, ya que no cumplieron con las recomendaciones,
geomecánicas de colocar sostenimiento con perno, malla electrosoldada y chocre que tenemos, eso es muy importante. La clasificación del accidente según el tipo fue el desprendimiento de roca, según la lesión anatómica, traumatismos múltiples, condición subestándar y según la previsión fue previsible. ¿Qué medidas preventivas o correctivas se utilizaron, por ejemplo? En el caso, el titular y la empresa contratista lo que deben es cumplir con los estándares de sostenimiento indicado en el plano geomecánico de la labor, que indica un sostenimiento con split set, malla electrosoldada y chocre. Y se debe, sobre todo, identificar permanentemente los peligros y evaluar los riesgos de caída de rocas en una zona intensamente fracturada con presencia de dos fallas en las axiales derechas. Es importante también, en este caso, cumplir con los parámetros técnicos de diseño en la ejecución de una labor minera. La sección de acceso, por ejemplo, con el nivel 1510 o con una sobreexcavación, se deben de llevar de acuerdo al diseño y se observan dos fallas en el axial derecho de la labor, efectuando un mapeo geomecánico de toda el área. Es importante desatar también las rocas inestables de todo el techo de la labor y efectuar sostenimientos con pernos, mallas y sobre todo chocres, ¿no? Que se pueden ir dando. Es el aplastamiento por efectos de caída de rocas. Para ello tenemos que trabajar permanentemente en el desate de esto. ¿Han hecho sus 5 puntos? ¿Cómo está bien? Aguanta un ratito. Permítame una barretilla, ¿ya? ¿Han desatado bien? Sí, está desatado. ¿Han desatado bien? Pásame tu barretilla, hijo. Vamos a probar. ¿Cuándo han desatado? Una pequeña luz. ¿Cuándo han desatado, Chorri? Ayer, ingeniero. Ayer. Todos los días se desata, hijo. Todos los días. Pero está bien que no hemos desatado bien acá. ¿Y eso? Tampoco. ¿Y eso qué es, hijo? No, pero estamos trabajando más adelante y que se está atrás. Y atrás bombacha también, pe viejo. ¿Qué es eso? No están realizando bien su trabajo. Todos los días hay que desatar constantemente. ¿De acuerdo? Confiar en que no se nos va a caer es un grave error que puede costarnos la vida. Este accidente tuvo un resultado inesperado con la muerte simultánea de 2 trabajadores. Teófilo Ramos Yauri, capataz de mina, con experiencia de 10 años de trabajo, acompaña a sus hijos al colegio como todos los días, sin pensar que esa sería la última vez que lo hiciera. Ese mismo día, el motorista Domingo Argomedo y su asistente Elmer Marcos estaban encargados de conducir la locomotora número 17, que ingresaría para cargar mineral. El contactor de seguridad, dispositivo mecánico que abre el contacto eléctrico de la locomotora, sufre un desperfecto. ¡Vamos a lograrlo, loca! ¿Qué pasa? No agarren el contactor, no sé qué va a pasar. Antes de extremo, voy a llamar a mantenimiento, espera, voy a pedir un electricista. El comedor, ubicado a unos 40 metros, posee un teléfono. El motorista Domingo Argomedo se dispone a informar a mantenimiento lo sucedido. ¿Qué pasa?
pasaba? ¿Qué no va a ver? Un hombre muerto se ha malogrado, no va a la cultura. El capataz Teófilo Ramos, preocupado por la paralización del convoy, trabaja junto con Elmer para retirar la locomotora del lugar sin lograr su cometido. El desprendimiento de roca del nivel 2780 ocasionó un cortocircuito bifásico, lo cual hizo a su vez accionar el sistema de protección de malla tierra e indujo en la subestación, no obstante los sistemas de protección que allí existían, una inducción eléctrica en el piso que le ocasionó la muerte a los trabajadores Ramos y Marco. Los casos que hemos visto se refieren a accidentes que lamentablemente han cobrado la vida de muchos trabajadores y compañeros de trabajo nuestros. El mensaje que les queremos dejar con esto es que la vida es frágil, es que los procedimientos y los reglamentos de seguridad que existen no son discursos, son realmente para que ustedes los sigan, porque la muerte de una persona no termina ahí. La mayoría son padres de familia, hay hijos, hay un hogar detrás que queda con una incertidumbre. En el futuro, esas personas ya no estarán. Hay proyectos de la vida que han quedado truncados. Queremos que esto no le suceda a ninguno de nuestros trabajadores. Entonces, como ustedes verán, para poder realizar un desatado de roca en labores horizontales y cajeos, se debe de tener en cuenta lo siguiente: la verificación, la inspección de la labor, el regado del frente y la elección de la barandilla, el posicionamiento del trabajador, el desatado de la labor, el registro y las restricciones adecuadas, ¿correcto? Cuando nosotros tenemos en este caso el tema de verificación, nos estamos justamente enfocando al tema de los equipos de protección personal y de las herramientas. Tenemos que verificar, lógico, que se encuentren en buenas y perfectas condiciones. Tenemos acá, por ejemplo, en los EPPs, con respecto al EPP sobre la cabeza, que es el casco tiene que tener una portalámparas, tiene que tener un barbiquejo, tiene que tener lentes de seguridad de malla, tiene que tener tapones de oído, tiene que tener respiradores también contra el polvo que se puedan de una u otra forma generar. En caso no estén en buen estado, lo que se debe de realizar es simplemente el cambio. Luego tenemos el EPP para el cuerpo. En este caso tenemos la ropa de trabajo con cintas reflectivas, ¿no? La correa portalámparas también podemos de una u otra forma tener. Las lámparas a batería. Tenemos también el caso del arnés de seguridad y de la línea de vida. Si es que no están en buenas condiciones, también hay que proceder al cambio. En el caso de las extremidades, tenemos, por ejemplo, los guantes de cuero, las botas de jeve con punta de acero, y en caso también no se encuentren en buen estado, cambiar, ¿no? En el caso de las herramientas, tenemos dos juegos de barretillas. Tenemos las barretillas según la selección de la labor,
Tenemos barretillas de 4, de 6, de 8, de 10 y de 12 pies. Y elegir la barretilla adecuada a la altura a la cual nosotros queremos alcanzar, ¿no? Si no se encuentran también en buen estado, realizar el cambio respectivo de estas herramientas, ¿no?
Tenemos entonces el uso del arnés de seguridad y la línea de vida para labores que realmente se requieran. Inspeccionar la labor en minería muchas veces o la mayoría de veces se utiliza la matriz del I/C continuo, ¿no? A diferencia del ATS que solamente se utiliza para el sector construcción civil. Entonces, inspeccionar el área de trabajo, nos están indicando, y registrarlo en el I/C continuo y sobre todo ventilar la labor. Es importante, como hemos visto también en el video, el regado del frente y la elección de la barretilla. ¿Cuál es la finalidad de regar el frente de trabajo? En suavizar la roca, ¿no? Para que el desatado con la barretilla sea mucho más fácil, ¿no? Regar de una zona segura los axiales y techo de la labor, detectar las fisuras y también las rocas sueltas, porque con el agua va a haber muchas rocas que se van a desprender o se van a soltar. Es importante en este caso revisar, revisar las condiciones de la barretilla, de la uña y también de la punta. Elegir, lógico, la barretilla de acuerdo a la labor también es muy importante. Realizar también la tarea entre dos trabajadores, uno desata y el otro enfoca. El otro trabajador es como un vigía, ¿no? En caso, por ejemplo, el primer trabajador se ve afectado, este trabajador, este segundo trabajador dará la voz de alerta, ¿no? En el caso del posicionamiento del trabajador, por ejemplo, nos indica es importante pararse sobre el piso seguro, ¿correcto? Separar los pies uno delante del otro también es muy importante. Coger la barretilla al costado del cuerpo. Es importante también colocar la barretilla a la altura de la cintura, formando un ángulo de 45 grados. Con respecto al desatado de la labor, observar dónde caerá la roca previniendo el rebote hacia el cuerpo, porque muchas veces cuando la roca cae suele también saltar. Dar golpes con la punta de la barquilla para detectar las zonas inestables que se pudiesen presentar. Identificar las rocas inestables por el sonido, ya sea vacío, bombeado o hueco. Si es un sonido metálico, va a ser una roca estable, y si es un sonido vacío, la roca va a ser inestable, el desatado. Realizar cada vez que se necesite comprobar la estabilidad de la roca es también muy importante. Colocar la uña de la barretilla en la fisura y sobre todo palanquear, tenemos ahí. Desatar en avanzada desde el acceso y hacia el tope sobre todo. Con el tema de los registros es importante registrarnos, indican los reportes diarios de las operaciones mineras que se pueden ir presentando y dando. Y con respecto a las restricciones, por ejemplo, en presencia de gas, salir de forma inmediata de la labor y ventilar, y en el caso de chispeo, alejarse de la zona, y en el relajamiento de rocas, retirarse a un lugar seguro y comunicar sobre todo al supervisor, ¿no? Entonces, como ustedes habrán visto, el desate de rocas engendra muchas actividades en donde podríamos estar poniendo en riesgo nuestra vida. Por eso es importante tener una preparación y una capacitación adecuada de estos peligros y riesgos que vamos a encontrar durante la actividad y que podría de una u otra forma afectar el bienestar de los trabajadores, ¿no? No por nada, las estadísticas indican que del 100% de los accidentes en interior mina, el desatado, pues,
siempre es una preocupación constante, ¿no? A pesar de las medidas y los controles que se suele dar, a veces el tema psicosocial amerita pues tener un seguimiento al trabajador de repente que esté preocupado, alicaído, porque eso puede afectar la productividad, a pesar de que pueda haber recibido capacitaciones o conozca los estándares y los procedimientos, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, una pregunta. Adelante, caballero. Eh, He visto que hay los criterios, ¿no? Para poder entrar a hacer ese desprendimiento de material. Me imagino yo que dentro del socavón seguramente las rocas pasan por un tema de efecto dominó de caídas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿existe algún criterio observable de repente por el tipo de tamaño, de repente por la grieta, etcétera, ¿no? Que empleen los trabajadores para realizar de manera segura ese, como le digo, ese desprendimiento de las rocas como tal? O sea, muy aparte del sonido que se emiten, ¿no? De las mallas que se colocan, en el tema de verificación, emplean el tema de repente del tamaño de las rocas, o por ahí las grietas, o qué criterio como supervisor debería tener para poder verificar eso, ¿no? Y bueno, el más conocido es el método del sonido con abarretilla, ¿no? Pero también, por ejemplo, en aquellas rocas que tienen fisuras muy grandes, muchas veces también es un indicativo de que la roca podría estar suelta, ¿no? Entonces también se guían por el tamaño y por la abertura y longitud de las fisuras que tienen estas rocas y que podrían dar un indicativo de que en cualquier momento se pueden desprender, ¿no? Por eso es que se riega el techo y las paredes para poder ver al mejor detalle las imperfecciones y cuáles estarían próximas a caer, ¿no? Profesor, buenas noches. En Adelante, ahí, caballero. Disculpe. para poder brindar un aporte, también sería el control de ingeniería, ¿no? En tema de los controles de seguridad, control de ingeniería, poner mallas para evitar la caída de rocas, desprendimiento. Sí, como le digo, pero el control de mallas o el tipo de sostenimiento va a depender del estudio o de la evaluación que haga el área geomecánica, ¿no? Por ejemplo, en el caso del accidente que se había mostrado, no se habían colocado el sostenimiento adecuado como se había indicado, ¿no? Y como consecuencia de eso, había habido un desprendimiento y lógico hubo un accidente mortal. El tema de sostenimiento, es lógico, es un control netamente de ingeniería, pero como le digo, no podemos aplicar cualquier control a la deriva si no tenemos una evaluación exacta de la roca, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, damas y caballeros? Profesor, una consulta. Así como en la parte eléctrica hay lo que se llama las 5 reglas de oro, acá en este tema habrá algunas reglas de oro que se propongan para tener mejor control de los trabajos. Bueno, las más reglas de oro que se podían dar es de acuerdo al procedimiento que hemos indicado, ¿no? Que es el primero de tratar de verificar el área o verificar, inspeccionar las labores, regar los frentes de trabajo, realizar un buen posicionamiento, por ejemplo, del trabajador, realizar un desatado de la labor, realizar un registro diario de las operaciones y las restricciones del caso en caso se identifiquen otros peligros donde una persona ya debe de tomar la decisión de evacuar, ¿no? A lo menos yo lo veo así, parecido o análogo a las 5 reglas de oro en riesgos eléctricos, ¿no? Bueno, si no hubiese más preguntas, agradecerles por su participación y bueno, y también felicitarlos por las ganas que tienen de asistir a pesar de que es un día no laborable como es el sábado, ¿no? Deseándoles un buen domingo.